primera audiencia de juicio oral en la ciudad de Cochabamba a horas 17:39, conforme dispone el artículo 329 del Código de Procedimiento Penal en el proceso penal, seguido por el Ministerio Público contra el ciudadano Florencio Cáceres Cayo por la presunta comisión de delito de violencia familiar o doméstica previsto en el artículo 272 bis del Código Penal. Se deja constancia de la presencia de la representante del Ministerio Público, de la abogada de la parte de la defensa y el imputado señor Florencio Cáceres Cayo. Se declara legalmente instalada la audiencia. Conforme a lo establecido en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, se procederá a la lectura de la acusación fiscal y del auto de apertura de juicio. Se procede a dar lectura a la acusación. La acusación formal señala que el señor Cáceres Cayo, el 17 de julio de 2023, habría proferido amenazas e insultos contra su esposa, la señora Juana Guaicho Quispe, generando temor y afectación psicológica tanto en ella como en sus hijos menores. Tales hechos cometidos en un contexto de relación familiar se subsumen en el tipo penal de violencia familiar o doméstica. Gracias, secretaria. Debido a que no se presentaron ningún tipo de excepciones, vamos a dar paso a los alegatos iniciales. Cedo el uso de la palabra al Ministerio Público. Con el uso de la palabra, señor juez, muchas gracias. Me presento. Con fines de registro, soy la abogada Isabela Fuente La Fuente, con RPA 1353-3586. Señora juez, comparezco ante esta autoridad para sostener la acusación formal contra el ciudadano Florencio Cáceres Cayo, a quien se le atribuye la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, amparado y previsto en el artículo 272 bis del Código Penal boliviano, en su vertiente psicológica y de amenazas. Señora juez, el día de hoy el caso que nos convoca no es un simple conflicto familiar ni un malentendido pasajero, es una manifestación concreta de una conducta violenta sostenida durante muchos años por el ahora acusado, ejercida desde el poder y el control emocional de esta persona quien fue su pareja y madre de sus hijos. La víctima, Juana Guaicho Quispe, no compareció ante esta autoridad buscando venganza, sino más bien protección y justicia. Ella tuvo el valor de denunciar a quien durante muchos años fue su agresor directo, porque entendió que el silencio también mata y que la violencia que no se visibiliza se repite. Los hechos que el Ministerio Público el día de hoy pretende demostrar son claros, concretos y debidamente sustentados tanto prueba documental, testifical y prueba pericial. El día 17 de julio del año 2023, el acusado Florencio Cáceres Cayo, con pleno uso de sus facultades mentales y actuando con dolo, amenazó, insultó y humilló a la señora Guaicho en reiteradas ocasiones mediante llamadas telefónicas. En dichas comunicaciones, esta persona ofendió con expresiones tales, con adjetivos calificativos despectivos que se pueden visibilizar en el informe presentado. Expresiones que no pueden ser minimizadas con simples palabras, sino que constituyen formas de violencia psicológica que generaron en la víctima un temor irrefutable, ansiedad, alteración emocional, afectando no solo su bienestar, sino también el de sus hijos menores de edad, que fueron testigos indirectos del hostigamiento. La prueba demostrará que no se trató de un hecho aislado, sino más bien de una conducta reiterada en una relación conyugal inestable, deteriorada, donde la víctima fue sometida a constantes intimidaciones verbales y emocionales. Señora juez, la violencia familiar no mide únicamente por los golpes que dejan las huellas físicas, sino también por las palabras que destruyen. La Ley 348, integral para garantizar el bienestar de las mujeres, una vida libre de violencia, en su artículo 7, numeral 1, reconoce y expresamente la violencia psicológica como toda acción destinada a controlar, humillar y atemorizar a la mujer. Este principio se encuentra reforzado por los artículos 15 y 60 de la Constitución Política del Estado, que garantizan el derecho a la integridad física, psicológica, moral y la protección prioritaria de los niños, niñas y adolescentes. Cabe mencionar también, señora juez, que el Ministerio Público no ignora que el acusado no presenta antecedentes penales. Sin embargo, la ausencia de antecedentes penales no exime la responsabilidad ni borra en ningún sentido el daño causado. Una sola amenaza puede desatar el miedo para toda la vida. A lo largo de este proceso, el imputado ha tratado de minimizar en reiteradas veces su conducta, calificándola como disfunciones simples de pareja o errores del momento, pero en la prueba se demostrará que estas discusiones se convirtieron en acosos verbales constantes que no solo quebrantaron la tranquilidad de una familia, sino que
principalmente de la víctima, y afectaron a los niños, quienes desarrollaron un temor hacia esta figura paterna que ellos tenían. La violencia psicológica es la antesala de la violencia física, por eso la ley sanciona esta misma de la misma forma y con la misma seriedad. Este ministerio sustenta que el acusado actuó con dolo directo, es decir, con plena conciencia y voluntad de lesionar emocionalmente a su expareja, quien lo hizo en el contexto de una relación familiar, que agrava su responsabilidad por ello. Concluye manifestando que este proceso no busca destruir ni deteriorar la familia, sino que este mismo busca reafirmar el valor con dignidad humana y el derecho de las mujeres y los niños a vivir sin miedo. Por todo lo expuesto, este ministerio ratifica en todas sus vertientes y extremos la acusación formal contra el señor Florencio Cáceres Cayo y solicita finalizar el juicio, que se dicte sentencia condenatoria conforme a derecho. Gracias. Se tiene presente la intervención del Ministerio Público. Ahora voy a ceder la palabra a la defensa. Gracias por la palabra, señora juez. Bueno, mi nombre es Laura Guarachi, con RPA 94 91 16 8, y comparezco en defensa del señor Florencio Cáceres Cayo, quien ha sido imputado contra el delito de violencia familiar contra la señora Juana Guaicho. Bueno, señora juez, esta defensa no pretende negar los hechos que se han expuesto por parte del Ministerio Público. Sí se reconoce que existió un episodio de agresión física entre mi defendido y la señora Juana Guaicho. Sin embargo, solicitamos al tribunal que valore este suceso dentro de su contexto real, considerando tanto las circunstancias en que se produjo como la conducta posterior del imputado, que prácticamente estaría revelando una situación de arrepentimiento, colaboración y, claro, una voluntad de cambio. En primer lugar, es necesario precisar que la conducta de mi defendido no responde a un patrón sistemático de violencia. No existe prueba que demuestre reiteración, planificación ni una intención permanente de dominar o someter a la víctima. El hecho ocurrido fue, por así decirlo, un evento aislado, resultando de una discusión familiar intensa y un estado de alteración emocional momentánea, sin que mediara dolo directo ni la intención de causar un daño grave ni a la señora Juana ni mucho menos a sus hijos. El dolo, como podemos ver, es un elemento esencial en todo tipo penal y este exige una voluntad consciente de causar el resultado. En este caso, los elementos probatorios no permiten afirmar con certeza que el señor Cáceres haya actuado con dicha intención. Lo que existió fue una reacción impulsiva, reprochable, sin duda, porque no alcanza el grado de peligrosidad que la ley sanciona por mayor severidad. Asimismo, es importante resaltar que la conducta procesal y personal del imputado, desde el inicio del proceso, es decir, el señor Cáceres, se presentó voluntariamente ante las autoridades, respondió a todas las citaciones judiciales y no trató de evadir la justicia y colaboró activamente en el proceso de la investigación, lo cual demuestra su respeto por la ley y las instituciones. Además, carece de antecedentes penales, mantiene su trabajo estable y es sostén económico de su familia, lo que evidencia su arraigo y su disposición a continuar con una vida normal y productiva. Esos elementos deben ser tomados en cuenta como circunstancias atenuantes conforme al Código Penal. Bueno, la defensa, como se dijo con anterioridad, señora juez, no pretende justificar el hecho, pero sí resalta que el derecho penal debe aplicarse conforme a los principios de proporcionalidad y humanidad, evitando el uso excesivo de la privación de libertad, cuando existen alternativas más justas y eficaces. Por tanto, consideramos que una sanción en el mínimo del marco legal o, en su caso, la suspensión condicional de la pena resulta totalmente suficiente para poder cumplir los fines de la pena, la reducción, la reinserción social y la prevención general positiva. Además, en el marco de una justicia restaurativa, es importante recordar que el propio señor Cáceres ha manifestado su arrepentimiento sincero, ha pedido disculpas a la víctima y está dispuesto a participar en programas de orientación familiar o terapias de control de impulsos con el objetivo de evitar cualquier situación similar en el futuro. En consecuencia, solicitamos a su autoridad que, al momento de dictar sentencia,
valore integralmente el contexto, la personalidad del acusado, la falta de antecedentes, la colaboración con la justicia y la ausencia del dolo directo, aplicando así una decisión que combine justicia con humanidad. Y por todo lo expuesto, esta defensa pide que se reconozcan las atenuantes mencionadas y que en caso de emitirse condena se disponga una pena en su mínima expresión o una medida alternativa. Gracias por la palabra, señora juez. Concluidos los alegatos iniciales, corresponde recibir la declaración del imputado, señor Florencio Cáceres Cayo. De acuerdo al artículo 346 del Código de Procedimiento Penal, se le informa que este derecho a declarar libremente y a no responder las preguntas que considere conveniente, y que su silencio no será considerado a su perjuicio. ¿Desea usted prestar declaración a esta audiencia? Sí, señora juez. Muy bien, se concede la palabra al Ministerio Público para que realice el interrogatorio pertinente y directo. Posteriormente, podré ceder la palabra a la defensa para que haga el contrainterrogatorio. Bueno, vamos a pedir que pase el imputado al estrado para que se hagan las pertinentes preguntas por el Ministerio Público. Muy buenos días al tribunal. Hoy vengo a declarar. Mi nombre es Florencio Cáceres Cayo y mis generales de ley son con cédula de identidad 1252-2780, en vivo en la calle Antesana. Buenos días, voy a proceder a hacer las preguntas. Señor Cáceres, ¿usted recuerda haber realizado más de una llamada a la señora Cáceres en fecha del 17 de julio del año 2023? Sí, pero no recuerdo cuántas. ¿Puede explicar por qué insistió en llamar a la señora Cayo 17 veces? Porque no contestaba y pensé que le había pasado algo. La verdad es que me entraba como una desesperación. Durante esas llamadas utilizó algún tipo de expresiones despectivas, adjetivos calificativos, agresivos hacia la señora. Sí, o sea, reconozco que me alteré, pero que yo sepa, no pensé que la había agredido tanto y que se ofendiera en ese grado. Durante las reiteradas llamadas telefónicas que usted proporcionó hacia la víctima en este caso, ¿usted está consciente de que sus hijos estuvieron escuchando todo el tiempo? No estaba consciente porque no estaba ahí, no sabía si estaban ahí mis hijos y reconozco que si bien ellos estaban ahí, tal vez les he causado cierto tipo de daño y he reflexionado sobre eso. Muy bien. Debido a eso, después de que se hayan dictado las diferentes medidas preventivas de protección, ¿usted intentó nuevamente comunicarse con la señora? Prefiero no responder eso. ¿Y podría responder si usted está consciente de si cumplió en efecto con estas medidas preventivas que se le proporcionaron por la fiscalía? Tampoco voy a responder a eso. No más preguntas, señorita. Concluido el interrogatorio del Ministerio Público, voy a ceder la palabra a la defensa técnica. Muy bien, ahora pase la defensa para proporcionar sus preguntas. Perfecto, buenas tardes. Bueno, señor Florencio, tengo como primera pregunta: ¿cómo se originó la discusión y qué lo llevó a reaccionar de esa manera en ese momento? La verdad es que las señoras siempre me ponían aprietos y siempre hacía que me desesperé. Y creo que también eso me llevó a problemas de ira y además que ella siempre me molestaba de que debía conseguir otros trabajos y debía traer más dinero a la casa. Y siempre me decía que como teníamos muchos hijos, tenía que traer más dinero y como que quería que tenga cierto tipo de explotación laboral. La verdad es que no entendía a la señora, pero siempre me decía, me molestaba con eso, ¿no? O sea, de que trajera más dinero y
siempre me molestaba con muchas cosas, igual le veía hablando con otros hombres y así. ¿Qué hizo inmediatamente usted después del hecho? Perdón. ¿Qué hizo inmediatamente usted después del hecho? Yo, Abogada, por favor, califique el hecho. Claro, me refiero después de las 17 llamadas que usted realizó, ¿cómo se sintió usted concluidas esas llamadas? bueno, yo la verdad es que en ese momento estaba como llena de furia, sí lo reconozco, pero luego pasado tiempo como que se me calmó toda esa adrenalina y sentí que sí me sobrepasé en todas las agresiones verbales que le dije a la señora. Perfecto. ¿Usted participa voluntariamente de los talleres psicológicos que usted toma o es obligado por una tercera persona? No, de hecho sí voy voluntariamente a las terapias psicológicas que me mandaron a que vaya a asistir, ¿no? Y también reconozco que esa vez que la agredí, estuve muy mal y sí reconozco que tenía un tipo de ira o me comportaba un poco agresiva. Eso. ¿Y cómo se siente usted al día de hoy al recordar ese momento? La verdad es que ahorita me siento, o sea, he reflexionado sobre eso y me siento muy mal, especialmente más por el hecho de que me enteré que mis hijos habían escuchado la pelea y yo no estaba consciente de eso, como ya lo había mencionado antes, y ahora me siento peor y por eso también acepté ir a las terapias psicológicas. Entonces, ¿se podría decir que usted está arrepentido? Objeción, señor juez. Pregunta sugestiva. Perfecto, solo quería que lo tomen en cuenta. No más preguntas. Continuando con la audiencia, ingresamos a la fase de la producción de la prueba. El Ministerio Público procederá a la presentación de los medios probatorios ofrecidos en su acusación, documentos, pericias psicológicas e informes del SLIM. Señora juez, bueno, a continuación se procederá con la presentación de la prueba de cargo que acredita la responsabilidad penal del señor Cáceres Cayo. Primero se presentó la denuncia escrita de la señora Juana Huaycho-Quispe, interpuesta el 17 de julio del año 2023, que narra las amenazas recibidas y el temor constante que sintió junto a sus hijos. En segundo, se presenta el informe psicológico emitido por la psicóloga del SLIM, que establece un cuadro de ansiedad y un miedo permanente en la víctima y las alteraciones del sueño en los hijos menores. Solicito para eso que se tenga en cuenta el resumen que está en el informe. Previo a eso del contenido, se evidencia del mismo que claramente el impacto emocional que causó en la víctima mediante las amenazas, lo cual confirma la afectación psicológica grave que ésta percibió, establecida en el artículo 272 bis del Código Penal Boliviano. Tercero, el informe social del SLIM elaborado por la trabajadora social, la licenciada Mariela Quispe, quien verificó la situación familiar y concluyó que la víctima y los niños viven en un constante temor por las amenazas percibidas por el imputado. Cuarto, se adjunta las diferentes entrevistas psicológicas a los hijos de la víctima, donde relatan su miedo al padre a que éste los agreda y corroborando la conducta violenta que éste maneja. Quinto, se ofrece como prueba también el registro de llamadas telefónicas que fueron emitidas el 17 de julio del año 2023, obtenido mediante un informe policial, en el cual se evidencia la comunicación reiterada que existía entre la víctima y el imputado. Sexto, el informe de investigador al caso, quien verificó los hechos y este mismo recomendó la aplicación de medidas de protección que fueron ejecutadas oportunamente por la Fiscalía. Y finalmente se presenta el certificado de antecedentes penales que, si bien no reporta condenas previas, este muestra la seriedad del proceso y la necesidad de una intervención judicial. Con todo esto expuesto, señora juez, el Ministerio Público considera plenamente acreditada la autoría y la culpabilidad del imputado en el delito de violencia familiar o doméstica. Solicito que esta prueba sea valorada mediante la sana crítica
y los principios de inmediación y contradicción. Gracias. Gracias al Ministerio Público. Ahora voy a ceder el uso de la palabra a la parte de la defensa para que presente la producción de sus pruebas. Gracias, señora juez. Bueno, la defensa técnica del señor Florencio Cáceres Cayo procederá a la producción de las pruebas de descargo, las cuales están destinadas a demostrar la existencia de atenuantes y la disposición del acusado a prácticamente asumir su responsabilidad. Bueno, como primer punto, tenemos los certificados de conducta emitidos por la Junta Vecinal de su zona y por su empleador, donde se acredita que el señor Cáceres mantiene un comportamiento pacífico y responsable, sin antecedentes de violencia ante los terceros. Segundo, ofrecemos la consulta de asistencia a terapia psicológica emitida por el Centro Integral de Atención al Hombre, en donde el imputado asiste voluntariamente desde el mes de agosto del año 2023. Esto demuestra su voluntad de cambio y rehabilitación. Como tercero, tenemos una carta de disculpas, la cual fue redactada por el imputado y entregada a la señora Juana Huaycho, en la que reconoce su error y expresa su arrepentimiento, solicitando perdón por las palabras ofensivas y comprometiéndose a mantener la distancia respectiva con ella y con sus hijos. Cuarto, se incorpora un certificado de trabajo que acredita su ocupación como albañil independiente, con ingresos modestos, lo cual debe considerarse al momento de la reparación civil. Con estas pruebas, señora juez, la defensa no busca negar los hechos, como anteriormente ya lo mencioné en mis alegatos iniciales, sino mostrar la intención del imputado de enmendar su conducta y su colaboración con el proceso, aspectos que deben considerarse al individualizar la pena conforme al artículo 36 del Código Penal. Concluida la presentación de estas pruebas, solicitamos que sean valoradas en su integridad y se reconozcan como elementos atenuantes del proceso. Gracias por la palabra. Vamos a dar paso a los alegatos finales. Cedo el uso de la palabra al Ministerio Público. Gracias, tomo la palabra. Señora juez, hemos demostrado con prueba eficiente y clara que el imputado vulneró la integridad psicológica tanto de su esposa como la de sus hijos, mediante amenazas, insultos, diferentes conductas de hostigamiento que se proporcionaron y configuran la violencia familiar en su grado de violencia psicológica. La norma aplicable para este es el artículo 272, que contempla la pena de reclusión de 2 a 4 años. Dada la gravedad de las amenazas que se pueden visibilizar en el informe y en el acta, donde se puede percibir los diferentes registros telefónicos con los diferentes insultos y adjetivos calificativos que se le proporcionaron a esa persona, que cabe mencionar nuevamente que fueron visibilizados, escuchados por los hijos también. Contempla la reiteración de las amenazas y la afectación de los menores. Esta pena corresponde el límite medio o alto del tipo penal. Asimismo, es imprescindible la reparación del daño para garantizar una justicia de la víctima. Por tanto, solicitamos que se le condene al señor Cáceres Cayo a 3 años de reclusión, así como el pago de la indemnización por la suma de 4.000 bolivianos, así teniendo en cuenta también lo que alegaba la contraparte acerca de el tipo de profesión que él ejerce y el sueldo que percibe. Y bueno, se tenga bien a dictar la sentencia condenatoria conforme a derecho. Gracias. Gracias, Ministerio Público. Ahora cedo el uso de la palabra a la parte de la defensa técnica. Gracias por la palabra, señora juez. Bueno, luego de la prueba recibida, es evidente que los hechos denunciados presentaron deficiencias en su demostración respecto de la intención del acusado de materializar el daño físico. El señor Cáceres Cayo, como se pudo evidenciar, es primerizo en este tipo de procesos, pero aún así ha colaborado con la justicia y solicita su reinserción a la sociedad. En virtud de lo anterior, pedimos al tribunal que en caso de condena aplique la pena mínima, o bien que se opte por una sanción alternativa con suspensión condicional y trabajo comunitario. Pedimos que se considere la reparación civil atendiendo a la capacidad económica del claro. Muchas gracias por la palabra.
Gracias a las intervenciones del Ministerio y de la Defensa, ahora nos vamos a tomar un tiempo para que se pueda hacer la resolución de la sentencia. Vamos a reanudar la audiencia. Habiéndose realizado la deliberación del tribunal, se va a proceder a dictar la sentencia. Vistos los antecedentes del proceso, la acusación fiscal, la prueba documental, testificar y pericial producida en la audiencia, así como los alegatos de las partes, considerando que se ha demostrado de manera suficiente que el imputado Florencio Cáceres Cayo incurrió en actos de violencia psicológica contra su esposa, la señora Juana Huaycho Quispe, mediante amenazas e insultos reiterados, afectando su estabilidad emocional y la de sus hijos menores. Que estos hechos se subsumen en el tipo penal de violencia familiar o doméstica previsto y sancionado en el artículo 272 bis del Código Penal, que conforme al artículo 37 del Código Penal, la sanción debe guardar proporción con la gravedad del hecho y las circunstancias del autor. Por tanto, el tribunal, administrando justicia en nombre del pueblo boliviano y por autoridad de la ley, falla, que declara culpable a Florencio Cáceres Cayo del delito de violencia familiar o doméstica, imponiéndole la pena de 3 años de reclusión, de los cuales 1 será de cumplimiento efectivo en el Centro Penitenciario San Sebastián Barones y 2 años serán suspendidos bajo un periodo de prueba de 3 años, con las condiciones siguientes: prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y sus hijos, obligación de asistir a tratamiento psicológico, prestación de trabajo comunitario. Asimismo, se lo condena al pago de 4.000 bolivianos por concepto de indemnización por daño moral y psicológico. Notifícase a las partes contra esta sentencia, procede al recurso de apelación restringida dentro del plazo de 15 días. Regístrese, archívese y cúmplase. Se levanta la audiencia.